días, apreciados participantes de la Cátedra de Casación Penal. Para mí es un placer pues estar el día de hoy nuevamente dando el último módulo. Recordándoles que el módulo anterior se fijó como laxo para cumplir con el trabajo de la misma hasta el día 22 de abril. Esta actividad que vamos a tener el día de hoy tiene un lapso para entregar el trabajo que posteriormente les voy a explicar sobre qué se trata hasta el día 2 de mayo. Entonces, dicho esto, pues vamos a entrar en materia, lamentando pues que estoy mirando en el monitor y pues parece mentira, no veo a ninguno de los participantes aquí presentes. Pero bueno, ya cada quien asumirá sus funciones en relación a si asiste o no. Eso pues le permite la clase, que es de esta manera digitalizada y a través de la plataforma. Entonces ustedes acuden cuando quieren y cuando no deseen, pues lo pueden ver a través de la plataforma. Lo ideal es que estuvieran presentes para poder entrar en el diálogo. Dicho esto, pues no tengo más sino que entrar en materia y ya hemos adelantado bastantes situaciones. Hablamos sobre el efecto suspensivo, hablamos sobre el trapetita, hablamos sobre el habeas corpus, que también lo comentamos la semana pasada, y hablamos sobre todo lo que tiene que ver los remedios procesales desde el inicio del proceso, y vamos a concluir esta actividad el día de hoy con lo que se denomina ya el recurso de casación. Dicho esto, pues entrar en materia y comenzaremos diciendo qué es el recurso de casación y para qué se utiliza el recurso de casación. El recurso de casación solo podrá ser interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación y estimándola o desestimiéndola. Repito, el recurso de casación solo podrá ser interpuesto contra las sentencias de la Corte de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, estimándola o desestimándola, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de 4 años a la sentencia o se condena a penas superiores a esos límites, podrá también acudir también a la Corte de Apelación y a su vez interponer el recurso de casación penal. Dicho esto, pues ya hemos entendido entonces que el recurso de casación solo para ser interpuesto contra las sentencias que sean desfavorables al imputado, o cuando en delitos menores que la pena no puede exceder de 4 años y sea superior, también tienen derecho a acudir a la Corte de Apelaciones primero, que es la instancia que se agota de lo que se denomina recurso de apelación, y si no es tomado en cuenta y no le dan los resultados esperados, pues perfectamente se puede acudir a la Corte a anunciar un recurso de casación. Disculpa, pero hoy me amanecí un poco afónico, entonces le agradezco la mayor comprensión en el sentido de tratar de ver bien esta clase en la plataforma, porque cuesta mucho para poder tener una voz más fluida para que ustedes entiendan la situación. Como es normal, todo recurso, y específicamente el recurso de casación, tiene que tener una motivación y un fundamento. Los motivos del recurso de casación están esbozados en el Código Orgánico Procesal Penal y de igual manera en el Código Penal Procesal Integral ecuatoriano. En nuestro recurso de casación, en nuestro código, el recurso de casación podrá fundamentarse en la violación de la ley por falta de aplicación, por una indebida aplicación o por una errónea interpretación. Igualmente esto sucede con el Código Procesal Penal Integral ecuatoriano. Cuando el precepto legal que se invoque como violación constituya un defecto
del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subordinación, su subsanación, salvo los casos de infracción de garantías constitucionales o de las prudencias después de considerar o clausurado el debate. ¿Qué quiere decir esto? No podemos estar interponiendo recursos cada vez que consideremos conveniente hacerlo o que nos provoque hacerlo. ¿Por qué? Porque los recursos tienen sus fundamentos, sus motivaciones para que le den curso al mismo, valga la redundancia. En la parte del Código Penal Procesal Penal o el Código Penal Procesal Integral de la República de Ecuador, el recurso de casación podrá solamente fundamentarse en violación a la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación de parte del juez que tuvo conocimiento del caso. Me refiero en la parte inicial, si es que se hizo el recurso, si fue sentenciado y se hizo el recurso la audiencia preliminar con el juez de control o si fue en el juicio con el juez de juicio de redundancia. Cuando el proceso legal que se invoque como violado constituye un defecto de procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente que sea subsanado, salvo en los casos de infracción de las garantías constitucionales o de las producidas después de clausurado el debate. Entonces, estamos muy claros. ¿Para que cuándo va a ejercer el recurso de casación? El recurso de casación será interpuesto por ante las Cortes de Apelaciones dentro del plazo de 15 días después de publicar la sentencia. Allí hay que tomar en cuenta algo porque se dice que se podrá hacer el recurso de casación, se anunciará directamente al juez que dictó la sentencia, en este caso el de juicio, o puede ser el de control, se emitió los hechos allí mismo, pero eso pasa después de 15 días de publicar la sentencia. Pero esto si quiere como letra muerta porque el código establece que son 15 días después de publicar la sentencia, que la colocan allí en la puerta y la fijan. Uno tiene que estar pendiente de que eso suceda. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchas veces llegamos y esos 15 días no los cumplen, porque hay sentencias que pueden durar 2, 3 meses. Por ejemplo, en este caso, hace poco una ciudadana abogada me preguntaba, profe, una pregunta, ¿cuándo será que me van a publicar la sentencia que sucedió en responsabilidad penal de adolescentes? Le dije, pues, eso hay unos lapsos establecidos. Espérese que la publiquen y después el día siguiente pues, usted puede ya interponer el recurso, que tiene por supuesto otros días para interponer el recurso de apelación o el recurso de casación. Me dijo, bueno, vamos a ver cuánto la coloca. Pues señores, eso fue hace ya como en el principio, finales del mes de enero, ha transcurrido enero, perdón, febrero ya completo, marzo completo, ya va a terminar abril, y el tribunal nada que se pronuncie. ¿Qué pasa allí en estos casos? Tampoco podemos quedarnos dormidos, porque por allí hay un recurso que se llama el recurso de revisión, y entonces uno puede acudir directamente a mi juez y le ordena, le solicita, perdón, ciudadano juez, en virtud de que el juicio terminó el día tal y tal y tal, y por cuanto consideramos que fue desfavorable para nuestras pretensiones, en el caso de defensa técnica o defensa privada a favor de los imputados fulano o fulana, solicito, por favor, se lee cumplimiento del articulado tal, donde se establece que son 15 días posteriormente culminado el acto, que debe publicarse la sentencia y han transcurrido tantos días. Así de sencillo es. Y si eso no transcurre, pues entonces no le contesta, pues puede acudir inmediatamente a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones ordene, ¿entiende? Escúchese, ordene al juez, el juez que tiene que pronunciar la sentencia, y si eso sucede, y si eso tampoco sucede, pues interpongan un recurso ante la Sala Constitucional, porque le están violentando las garantías del debido proceso establecidas en la Carta Magna Constitucional, tanto de Ecuador como de Venezuela. Así de sencillo es, que es relacionado al debido proceso. Entonces las cosas suceden, ¿por qué? Porque no aplicamos la esencia de lo que llamamos inicialmente cuando comenzaron estas clases del remedio procesal. El remedio procesal es el que va a permitir la lucidez, la transparencia, la equidad, la buena aplicación de la norma jurídica en el proceso, porque para eso existe el remedio procesal y que al final va a dar un resultado que va a ser exitoso.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar pendientes de todas las irregularidades que van siendo cometidas en el proceso, ya sea por parte del fiscal o por parte del juez en su instancia que le corresponda. Pero si nosotros nos callamos y no manejamos ningún escrito ni solicitamos absolutamente nada, pues también somos cómplices de lo que está pasando. Así de sencillo es. Creo que se entendió bien esto, ¿verdad? Vamos a continuar por acá. Presentado el recurso, este podrá ser contestado por la otra parte dentro de 8 días siguientes al vencimiento del lazo para su interposición y en su caso promueva pruebas. La Corte de Apelaciones, dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, remitirá las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia para que éste decida si el Tribunal Supremo de Justicia estima que el recurso es admisible o manifestándole infundado, así lo declara para la mayoría de las salas de casación penal dentro de los 15 días siguientes de recibir las actuaciones y las devolverá a la Corte de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá al concluir la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? El recurso se te pone ante la Corte de Apelaciones, primero ante el juez que tuvo el conocimiento de la causa. Él lo eleva, después de los 15 días de publicar la sentencia, lo eleva a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones notifica a la otra parte, en este caso al fiscal, que debe, o si es el fiscal que no está de acuerdo con la sentencia, pues entonces apela también y entonces le notifican al defensor para que el defensor se pronuncie sobre el no escrito, sobre el medio probatorio también que tenga que hacer contra ese recurso que está siendo interpuesto por alguna de las partes intervinientes. Permiso. Vencido este laxo, se va directamente a la sala de casación. La sala de casación también tiene ya 15 días siguientes de recibir las actuaciones y las devolverá a la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo, del Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de cada estado. Eso suele suceder a objeto de dar respuesta a la sentencia o en caso de imposibilidad para la importancia y la complejidad de las cuestiones planteadas dentro de los 20 días siguientes. O sea, ¿qué pasa? Lo reciben, lo devuelven si no está bien fundamentado, no está bien especificado, porque el recurso requiere tener una metodología de explicación. Allí usted tiene que atacar solamente las incidencias que pasaron durante el debate para que se hubiera dado esa sentencia desfavorable. No es que va a comenzar a echar cuentos desde el momento de la detención, que hubo irregularidades, que hubo esto, que pasó aquello, que no se evacuaron determinados testigos, que en la audiencia de presentaciones pasó esto, que en la audiencia preliminar pasó esto, porque señor, eso debió haberlo subsanado usted con aquella palabrita de remedios procesales en el momento que comienza el proceso. Dicho esto, pues ya creo que les he explicado más o menos cómo funciona el recurso de casación. Los recursos de casación aparecen tipificados en los respectivos códigos. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y en el Ecuador, el Código Procesal Penal Integral. Allí está su articulado que especifica todas las incidencias que tiene que ver el código. Esto es, yo perfectamente lo pudiera hacer porque esa es mi función como docente, pero el tiempo que tengo de 1 hora para dar esta clase, pues me impide ponerme a leer y explicarles artículo por artículo, ya que si se quiere es un poco, no tedioso, sino un poco amplio, y no lo voy a lograr hacer en el tiempo establecido que yo quisiera explicarle a ustedes. Solamente les voy a decir algo, en el venezolano es el recurso de casación, y le voy a leer aquí algo que dice el código. El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario contra sentencias definitivas de segunda instancia o sentencias proferidas por las Cortes de Apelaciones, que son los tribunales superiores, mediante el cual se somete al Tribunal Supremo el conocimiento por causas determinadas en la ley, con el fin de lograr la anulación o corrección de la decisión recurrida. El objeto del recurso es controlar si verdaderamente la Corte de Apelaciones examinó los fundamentos y el producto de juicio oral, el cual constituye el único y verdadero juzgamiento en el sistema acusatorio, por ser la única fase en la que existe inmediación con respecto de la prueba. Se busca con este recurso de casación verificar si la apelación cumplió con su deber de depurar el resultado procesal que viene de la instancia. ¿Qué quiere decir esto? El recurso de casación es el que se interpone contra decisiones de las Cortes de Apelaciones. Así de sencillo.
y que es donde se trata de evidenciar y demostrar que en dicha Corte de Apelaciones hubo fallos en la decisión que tomaron y que lesionaron el derecho del imputado o en muchos casos, cuando usted hace las funciones de querellantes, también de la víctima. Entonces, por eso se establece el recurso de casación, que es para subsanar los errores o vicios que uno considere como defensor o como querellante que fueron cometidos por los señores que componen, ya sea las cortes de apelaciones, donde están compuestas por tres magistrados, ya sean hombres o mujeres. Entonces, de allí cometen errores porque son seres humanos o por cierto desconocimiento muchas veces de las normas, porque muchas veces llegan a estos cargos también sin tener la preparación adecuada y sin siquiera haber tenido ya un conocimiento, estudios académicos avanzados para poder estar allí en esos cargos. Pero bueno, suceden muchas cosas en diferentes países y que muchas veces llegan porque son colocados allí a dedo y se omiten muchas veces que existe en un tribunal X un escribiente que puede tener ya especialización en magíster, mientras que el que está en la corte, pues muchas veces no tiene sino solamente el título de pregrado que lo cataloga como abogado. Y no tiene ni siquiera trayectoria de litigante, ni mucho menos de defensor, no tiene absolutamente nada, pero bueno, llegó allí y punto. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y demostrar a través de los recursos que esas personas que están allí no hicieron las cosas como tenían que hacer, de repente porque no lo quisieron hacer, de repente por ciertas cuestiones de tipo de intereses que también suceden, así como sucede en la alta esfera, o por desconocimiento de las normas. Hablando de los articulados, pues voy a decirle que en el código está en el título cuarto y tiene una cantidad de recursos y una cantidad de articulados, perdón, una cantidad de articulados. Hay un artículo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta y donde muchas veces por la no poca experiencia también de los ciudadanos fiscales se cometen estas irregularidades. Yo tuve hace tiempo un caso de un hecho penal y salimos victoriosos, pero el ciudadano fiscal, creo que era el cuarto ya en el proceso, invocó el efecto suspensivo y eso ordenó prácticamente que dejó privada a la gente de libertad y las personas pues ya finalizando el mes de diciembre tuvo que pernoctar allí y yo acudí a la corte también con mi medio probatorio y se hizo la audiencia respectiva. Esa audiencia se recuerdo que se hizo un 16 de diciembre y los tribunales salen de vacaciones el día como que era el día 17 de septiembre. Por lo tanto, el resultado pues, quedó pendiente para el día 7 de enero que se volviera a reincorporar las labores tribunalicias en el área penal. Y era cuando no era necesario cobrable. O nos iban a seguir manteniendo la medida de privativa de libertad que solicitaba el ciudadano fiscal de una manera errónea, caprichosa, violatoria de toda norma, porque él mismo si fue a dos audiencias donde demostró la incapacidad que tenía como funcionario de la fiscalía, pues este, no tenía ninguna opción para lograr desvirtuar la decisión del tribunal. Sin embargo, invocó el efecto suspensivo y quitaba prácticamente la autonomía y que todavía lamentablemente, como he dicho en el caso anterior, todavía se sigue aplicando en nuestro país, cosa que no sucede en ningún país ya porque en algunos países iberoamericanos eliminaron del, por norma constitucional, ya que esto era quitar la autonomía de los ciudadanos jueces. Bueno, dicho esto, entonces, pues el caso tocaba que decir la Corte, dar la decisión el día 7 de enero. Sin embargo, el día 18, un día posteriormente o 2 días después de las vacaciones, una magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo se presentó por ahí en su despacho en horas nocturnas, ya entrando la noche, después de las 6:30 de la tarde, y sacó un escrito a su modo personal, muy propio de ella, su parte intelectual, donde ordenaba eliminar toda la actuación y empezar el juicio de su fase inicial nuevamente, lo cual pues, nos dejó en entredicho. Y por supuesto, pues las cosas se supo y yo el día 7 de enero estaba en Caracas
y colocando un recurso de revisión a la Sala Constitucional por lo que me estaba pasando y porque me estaban violando el derecho, el debido proceso de las decisiones que tenía que tomar la Corte de Apelaciones en contra de mis asistidos, y eso generó pues que la Sala Constitucional debería pronunciarse en los 3 días de recibir mi escrito de revisión para darme una aclaratoria sobre la incidencia que ha pasado con uno de sus magistrados, y eso han transcurrido más allá de 12 años y entonces nunca he recibido la contestación de ese escrito de revisión, de ese recurso de revisión. Lo que decidí fue que el día 7 se designó nuevamente otro tribunal y empezamos un juicio nuevo acá en San Cristóbal, y pues con el tiempo se logró nuevamente demostrar lo que se demostró en otro juicio que se había dado, que se había llevado a cabo, y se consiguió la libertad plena de estas personas. No sin antes interponerle ante el juez que conocía otro juicio nuevo que le dieron a medida menos gravosa, que era la privativa de libertad, porque ya transcurrió casi ya estaban llegando a 3 años de estar detenidos, y lo lógico es que estuviera, entonces les ordenaron un arresto domiciliario. Sin embargo, en aquella otra instancia que volvimos a ganar en el segundo juicio, que por capricho de una magistrada sucedió, la ciudadana fiscal, que tocó ya para ese entonces otra nueva más, invocó el 460 pidiendo que se hiciera nuevamente una revisión por la Corte de Apelaciones, donde ella no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal. Y ese artículo se habla de doble conformidad, que también está en el Código Procesal Penal Integral ecuatoriano y también venezolano, que dice: si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado o acusada que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia y obtiene una sentencia absolutoria en contra de esta, no será admisible recurso alguno. Es que está muy pendiente de esto. ¿Qué quiere decir esto? Si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado o acusada que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia y obtiene una sentencia absolutoria en el otro segundo juicio, pues automáticamente ya no sale ningún recurso en contra de esa decisión. Y entonces esta ciudadana fiscal pues quería otro recurso, puso otro recurso para que revisara esa decisión y que sea que haya que hiciera otro tercer juicio. Imaginen ustedes esas incongruencias y ese capricho contra aquellas personas. Dicho esto, pues hay que estar muy pendiente de todas esas cosas que escriben los fiscales, que escriben las contrapartes, porque uno tiene que estar pendiente de lo que las incidencias que suceden para estar haciendo las cosas. Hay que leer bastante y que estar muy pendiente. Esto trajo como consecuencia, y no es publicidad, pero yo saqué un libro por allí en el mes de diciembre que se denomina Vicios y errores dentro del proceso penal venezolano. ¿Por qué, señores? Porque el proceso nuestro y el de cualquier país cae muchas veces en una cantidad de vicios y errores por parte de quienes fueron parte del proceso. Por supuesto, no salvando tampoco la responsabilidad de los defensores, de los abogados, que también permiten estos vicios y errores porque no escribe, porque no está pendiente, y en el algodón deportivo siempre, como se dice vulgarmente en el béisbol, siempre hay una strike. ¿Por qué? Porque no están pendientes. Entonces hay que estar pendiente de todo eso para eliminar que estos vicios dentro del proceso penal venezolano comienzan desde el acta policial. El acta policial es elaborada por los funcionarios que actúan en el procedimiento y que ellos mismos tipifican, sin conocimiento alguno, una cantidad de delitos que no guardan ninguna relación con la detención. Una persona que por lo menos es objeto de un arrebatón por parte de un imputado, entonces al imputado lo detienen, que despoja de algo, de un objeto que lleva en la mano, un celular y sale corriendo, entonces lo detienen y lo imputan por asociación para delinquir. Será asociación con las piernas del que pudo correr, porque la asociación para delinquir no concuerda allí. Y eso está de boga, de moda. Todo el mundo imputan por la asociación para delinquir, pero resulta que la asociación para delinquir se establece, es en la ley contra la delincuencia organizada, y es cuando son organizaciones con fines terroristas que atenten contra la seguridad del Estado o instalaciones del mismo. ¿Qué pasa? Debe haber un mayor número de 3 personas. Y entonces detienen a una persona en asociación para delinquir.
agarran a una persona que está parada esperando una buseta porque está siendo solicitado, porque sospechan de él, y entonces resistencia a la autoridad. Y así sucesivamente hay una cantidad de tipificaciones de delitos que no concuerdan con lo que tiene que ser, porque eso le corresponde al ciudadano fiscal, y el ciudadano fiscal tampoco lee las actuaciones de los ciudadanos funcionarios que actúan en el proceso, y también fundamenta lo mismo en audiencia de presentación sin haber ni siquiera leído la hoja esa. Y el juez del control tampoco hace la depuración, la depuración del proceso, ni mucho menos la aplicación de las garantías constitucionales. Y así sucesivamente sigue dando una cantidad de vicios y errores dentro del proceso, también por medicina forense, por desconocimiento muchas veces de los médicos actuantes, que no tienen ni siquiera conocimiento de que están haciendo allí como médicos forenses, que simplemente hacen un pequeño curso allí en una institución médica y ya son médicos forenses. Y firman inclusive autopsias sin tener la cualidad para ello. Entonces yo les invito, por favor, que tienen que leer bastante, tienen que profundizar bastante. Es un tema bastante ácido para tocarlo por la clase, pero hay que tocarlo para que ustedes se les despierte aquel interés de investigar y de estar pendientes y comenzar analizando primero quiénes son los autorizados que tienen la cualidad para estar firmando autopsias, quiénes son los médicos para tal cosa y quiénes son los médicos para tal cosa, para que ustedes cuando tengan que estar en un juicio puedan inmediatamente impugnar cualquier diagnóstico médico, impugnar las decisiones policiales, saber lo que es una guardia y custodia, saber lo que es un sitio de suceso, saber lo que es las evidencias como tal que se van recopilando, saber qué son los indicios. Entonces tienen ustedes que saberlo para poder ser unos buenos defensores. Porque el problema no es que el derecho se haya deteriorado. No, el derecho se ha deteriorado porque los mismos señores que administran justicia desconocen lo que están administrando y nosotros que somos auxiliares de justicia, de acuerdo a las normas constitucionales por ser abogados, tampoco estudiamos y tampoco estamos pendientes para, a través de escritos, obligar a los que están administrando justicia o los que están haciendo el medio acusatorio como la fiscalía, que se pongan a estudiar y que se pongan a analizar bien las cosas. Porque, señores, acudir a un despacho de fiscalía hoy en día, no todos, pero ir a algunos despachos es pasar trabajos. Yo fui hace poco objeto, si se quiere, un atropello en la área de atención a la víctima, porque una joven allí, yo fui con unas personas y en el momento que quise hablar con las personas, cuando salió aquella joven a dar una cátedra de derecho, me dijo clarito, muy clarito: señor, usted se calla porque usted de derecho no sabe nada y yo soy la que estoy hablando aquí porque yo soy la jefa de este departamento y yo le voy a explicar a usted cómo es el derecho, para que entienda. Entonces, el desconocimiento muchas veces que la persona desconoce quién es el que está frente para ser su interlocutor. Entonces se descalifica a la persona sin saber con quién se va a hablar o con quién se va a entrevistar. Entonces, qué bueno aplicar aquellas normas del buen oyente. Son normas de Carreño, que es el libro de humanidad, de educación. Esperar que la persona hable y después posteriormente escucharlo, pero no. Esas son las ínfulas del poder. Personas que llegan a esos cargos únicamente y exclusivamente por intereses políticos y partidistas que los colocan allí. Porque resulta que los jefes salen de un cargo porque son destituidos y le queda aquellas escuelas secuaces que tienen allí, y entonces con compañerismo de otro que sí está todavía conectado, entonces colóqueme allí a Julanita, colóqueme a Sutarito, porque no lo puedo dejar solo por ahí en la calle porque no sabe nada. Entonces hay que ampararlo con un cargo y hay que ampararlo con un salario. Entonces lo colocan allí en aquellos puesticos para que vayan a causar daño a la institución primero del Estado, porque la gente va a criticar al Estado como tal y no se critica a la institución, y causarle daño a una institución como es la Fiscalía. Personas que dan allí a cargos que no tienen la cualidad ni la capacidad donde los colocan, que solamente creen que estar allí ya tienen todo el derecho de hacer las cosas y que desconocen. Entonces, la importancia, señores, apreciados alumnos participantes de esta cátedra de casación penal. Los remedios procesales son los que van a ir subsanando toda esta cantidad de vicios y errores que se cometen. Y no solamente estos remedios procesales son utilizados en la casación penal, no, señores. Ustedes van a una institución pública y son objeto de maltrato y son objeto de aquel silencio administrativo,
que no es el silencio administrativo, sino es la vagabundería, la sinvergüenzura de funcionarios que no le quiere atender, también le permite a usted establecer sus respectivas denuncias, demandas, si son instituciones públicas, acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, que son las que vela por todas esas cuestiones que tienen que ver de las instituciones públicas en contra del ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. El ciudadano común y corriente puede establecer un amparo constitucional a través de un tribunal, ya sea de municipio, ya sea un tribunal de primera instancia, civil, para que le sean restituidos sus derechos que están siendo violentados. A usted no le permite pasar por un camino de servidumbres, porque Julio ya se consideró dueño de ese camino, interponga un recurso de amparo. A usted le están violentando el traslado de una cerca que divide su lindero, interponga un recurso, interponga un interdicto. O sea, hay que estudiar el derecho. Y el recurso no solamente es para casación, el recurso se establece en todos los procesos, todos los procesos que establece la norma, que son el procesal civil, el procesal penal, el procesal laboral, el procesal constitucional y el procesal administrativo. Y en los procesales civiles está incluido lo que tiene que ver con niños, con adolescentes, lo que tiene que ver con tránsito, y así sucesivamente. En la parte penal, lo que tiene que ver con responsabilidad penal de adolescentes. O sea, todo eso está allí, señores. Entonces, hay que estudiar, hay que analizar para que ustedes no vayan a tener problemas en el futuro. Y si tienen problemas, pues tienen problemas simplemente que ustedes tampoco le ponen interés a lo que están haciendo. Dicho esto, vamos a ir sobre lo que es el amparo constitucional. Y comenzaré diciendo que el amparo constitucional es un mecanismo extraordinario. Es un mecanismo extraordinario, ¿por qué? Porque es el que nos permite, el amparo constitucional es el que nos permite lograr que se nos respeten nuestras garantías, que se nos respeten nuestros derechos. Y si nosotros no lo hacemos ver, no lo hacemos respetar, pues lamentablemente somos cómplices de lo que es esto. El amparo constitucional puede definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional, extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente. Perdón. Tendentes a lograr el restablecimiento de los mismos de una manera efectiva, inmediata. Llamado también en Colombia, que está allí en la frontera, como tutela. Mire, uno todos los días vive algo. El día, esta semana que ha transcurrido, viví yo un pequeño impasse cuando fui allí al aeropuerto Camilo Daza a embarcar a 3 nietos míos que viajaban para la ciudad de San José, California. Y lo mismo iban por parol humanitario. Acá, como es natural, para que ellos pudieran viajar, pues tenían que tener una documentación, porque el Estado americano le había concedido el parol y había enviado todo, se había hecho todas las diligencias. Acá, por supuesto, pues existía la colocación familiar provisoria a nombre del hermano mayor, existía el permiso de viaje concedido también por un tribunal de protección, otorgado por un tribunal de protección, perdón, por parte de su padre y por parte de la madre, para que los niños pudieran viajar. Se cubrió todo lo que establece la norma jurídica venezolana. Al llegar a sellar el pasaporte para salir de Venezuela, el funcionario que me recibe los pasaportes de los niños me dice, los permisos, le saco la sentencia del tribunal, emitida por el Tribunal de Protección, junto con su copia. El funcionario la ve y dice, este no es el organismo indicado para dar el permiso de viaje. Guardó silencio, utilizando la norma del buen oyente, y después que voy a hablar cosas muy diferentes a la jovencita que hablaba anteriormente ahí en la fiscalía, que
pegó 3 gritos ahí con la mía, volteó su cuerpo y se fue. Y causó el daño que no tenía que causar a las personas que yo asistía, porque no le dio curso no le ha dado curso a lo que allí se pretendía hacer de la demanda. Bueno, este, allí el funcionario me dice que ese no es el organismo competente para firmar para dar el permiso. Y esto al cual yo lo dejo que hable y pues yo me digo, mire, usted me disculpa, pero que yo sepa, con lo poquito que he estudiado, yo soy abogado y con lo poco que tengo yo de ejercicio y lo que he estudiado, la persona, la autoridad competente para dar este tipo de permisos son los tribunales de protección de niños y adolescentes en Venezuela, ¿no? Acá en nuestro país. Entonces me mira y dice, sí, sí, pero no se preocupe, yo le voy a sellar esto, le voy a sellar esto. Y el muchacho, pues, quizás, sabe que ahora la intención que tenía, pero entonces me selló los pasaportes y pasé. Llegamos ahí a la frontera, pasamos al territorio colombiano, el funcionario de migración también selló, y muy amigablemente, pues, le dio consejo para ir a los niños. Uno dice niños porque uno siempre considera, inclusive uno tiene un hijo ya mayor, pues, le ha dado nietos y hasta bisnietos, y uno pues dice niño. Ese es el apego del padre y de la madre hacia sus hijos. Total que a todas estas, pues, los muchachos llegamos allá y nos quedamos en Cúcuta. El otro día fuimos a la mañana al aeropuerto y en el momento que fuimos a embarcar, pues me pidieron también los documentos, que había que esperar que notificaran, no sé si a la embajada americana o donde teníamos que notificar y posteriormente dieron autorización que los niños pueden embarcar. A todas estas se paró una señora allí y dijo que no, que los niños, que la niña no podía ir, la menor no podía viajar, porque la menor no tenía tutela. Y tutela para arriba y tutela para abajo. Y entonces, al final, pues yo, David, señor, usted me disculpa, pero usted no me puede a mí, primero que todo, negar un derecho de viaje que tiene la niña que está autorizada por un gobierno venezolano a través de todas las instancias que se sacaron los permisos respectivos, porque es que ella es una ciudadana venezolana que anda de tránsito por el territorio colombiano. Si bien los documentos de sentencias colombianas y venezolanas no pueden rendir aquí ningún peso jurídico, pero ella ya está sellado en su entrada al país por emigración, que es la facultad para poder estar dentro del territorio colombiano y salir del territorio colombiano cuando ella lo considere conveniente de acuerdo al lapso de estadía que tiene aquí el sello de pasaporte. Y segundo, permítame decirle algo, la palabra tutela se refiere a lo que es el amparo constitucional. Por eso saqué a reducir ahorita tutela en Colombia. Y la tutela es el amparo constitucional cuando se pretende reclamar un derecho que se le viola a la persona. Y en este caso yo no estoy reclamando, no me están violando nada porque yo tengo ya permiso de las autoridades venezolanas, de los tribunales venezolanos, y tengo ya el sello de migración porque la niña ya está legalmente en Colombia y va de tránsito. Y aquí están los papeles del parol expedido por el gobierno norteamericano, donde tiene la autorización de viaje y está todo traducido, tanto en inglés como en español. No, ella no puede viajar, háganme el favor. Le quitaron el pasaporte a la niña, perdón, le quitaron el ticket que han dado para reclamar la maleta, sacaron la maleta para allá donde la tenían y la devolvieron. Me pusieron mi maleta y con mi muchacha al lado. Y la muchachita de 14 años, pues mi nieta, pues lloraba. Y yo, pues también con ganas de hacerlo porque para mí era traumático aquello. Le digo a los otros dos hermanos, bueno, váyanse ustedes, esperen en Bogotá, no se monten en ningún avión, esperen inmediatamente que yo soluciono aquí. Me voy, busco al funcionario de migración, le explico, el funcionario de migración viene a hablar allí. La señora, la respuesta que dio es, ella no se puede montar porque la línea Avianca, con nombre y apellido Avianca, es una compañía privada y es autónoma para el abordaje de sus pasajeros, de sus usuarios. Respuesta así, muy salomónica del funcionario, pues, y bueno, ya quedará, vamos, ya quedará a criterio de ellos. Me dirigí, hablé con el subgerente del aeropuerto, bajó, la señora también le contestó de la misma manera. Entonces yo pues me puse a investigar a través de mi celular y hay una normativa que dice que los niños menores de 14 años que hayan comprado los pasajes antes del 2 de febrero, porque a partir del último de este mes ya comienzan con mayores de 15 años, podrán viajar solo por todo el territorio colombiano, sin representante. Entonces mi nieta encuadraba en las dos vertientes allí. Me voy a otra línea,
que estaba allí, pregunto si la niña puede viajar. Me dice, sí, cómo no, este pasaporte, si ella puede viajar sola. Pero nosotros salimos a las 6 de la tarde. Otra línea salía a las 2 de la tarde. Entonces me vuelvo nuevamente para Bianca y me atiende el joven que muy gentilmente había hecho anteriormente todo el enlace para que los niños pudieran viajar. Y se va por ahí, pregunta y me dice, sí, la niña puede viajar. Pero como ya transcurría más de media hora, pues perdimos ese vuelo y me ha tocado que comprar otro pasaje, pagar exceso de maleta para que la niña pudiera viajar y le permitieron viajar sola en la misma aerolínea para que llegara a Bogotá. Estaban esperando sus hermanos y gracias a los señores de Copa, de la que hace el vuelo de Bogotá a Panamá, Panamá a Estados Unidos, permitieron que llegara la niña allá y les cambiaron el pasaje para el día siguiente, a las 8 de la mañana. Entonces, imagínense ustedes cómo existen las violaciones de derechos por parte de instituciones que no son gubernamentales, no son del Estado, son también privadas. Y allí puede perfectamente incoarse un amparo, una demanda, porque se lesionó el derecho al libre tránsito dentro de un país a una menor que está facultada por un decreto presidencial y por una norma jurídica establecida. Y solamente por el capricho, la ignorancia, la insensatez, aparte inhumana de esa señora que hace las funciones de supervisora de la niña Bianca en el aeropuerto Camilo Daza. Pero como allí estaba yo simplemente el ir de tránsito y logré mi cometido, que era embarcar a la niña para que ella pudiera reunirse con mis otros nietos y viajar hacia Estados Unidos, pues gracias a Dios, pues pernotaron en Bogotá esa noche, al otro día a las 8 de la mañana viajaron hacia Estados Unidos y en horas de la tarde, pues ya estaban reunidos con la familia, con mi hijo, con su mamá y felices todos allá. Este cuento que les estoy narrando permite pues para estar pendientes de que hay que leer en el celular. Hay una página que ustedes pueden analizar cualquier cosa. Y eso lo hice yo allí para el aeropuerto, para irme en un rinconcito, me puse a leer dónde me podía yo agarrar. Y busqué eso y fui, compré mi pasaje y listo. Y cuando el muchacho que me atendió fue a hablar con la señora esa y le dijo quizás que yo había leído aquello, la señora no quedó más sino callarse. Por supuesto, después que yo me quedé allí, que el avión despegó y que mi muchacha se fue, me dirigí nuevamente donde la señora y leí estas palabras muy educadamente. Señora, hasta luego. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por haber usted y no haber permitido que mi nieta viajara en el vuelo que le correspondía. Y qué triste ver que usted posteriormente sí permitió que viajara en otro vuelo, donde me hizo gastar un pasaje y pagar un impuesto por una maleta. Pero ojalá Dios, señora, no le vaya a suceder esto a usted. Quizás ya con un hijo suyo no, porque usted por la edad que tiene, quizás no va a tener ya un hijo para que vaya a viajar con menor de 15 años, pero sí con un nieto o con un bisnieto. Porque señora, lo que se hace acá se paga. Y hoy en día está usted sentada detrás de ese mueble como supervisora de Avianca, pero mañana, pasó mañana no estará allí, porque a lo mejor hasta la van a votar de su trabajo y va a ser un usuario común y corriente. Y entonces lo que uno hace, uno lo paga. Y por favor, trate de corregir, no sea tan inhumana, porque los sueños de una persona no se pueden truncar por el capricho de otra. Y esos sueños y esos caprichos de otra, así como truncaron aquel vuelo que le estoy comentando a usted ahorita, también se truncan cuando no se hacen un proceso penal adecuado. Y cuando la gente permite que eso suceda. Entonces yo les agradezco por estar muy pendientes del proceso donde ustedes van a actuar. Dicho esto, también quería comentarles, existe un recurso extraordinario que se llama el recurso de revisión extraordinario que se hace inclusive después de la persona estar penada o después de la persona que fue penada y falleció, que es para depurar
aquel estado en que la persona fue sancionada, fue penada por un delito que nunca cometió y que falleció para limpiar su imagen. Porque hay personas que son penadas y fallecen única y exclusivamente, son penadas y fallecen estando cumpliendo una pena por una pena que fue impuesta indebidamente y que fue defendida indebidamente por desconocimiento de alguien que quiere ser defensor sin tener el conocimiento para lo mismo. Porque el hecho de ser abogado no le permite atajar en todo. Especialícese. Si no tiene capacidad o no tiene dinero para especializarse, por lo menos estudie siquiera una rama del derecho para que se aplique a ella. Y no hay que actuar a la ligera, haciéndose eco de profesionalismo cuando se tiene desconocimiento del mismo. Recuerde que la confianza de esas personas que acuden a nosotros recae sobre nuestros hombros. Y ellos siempre están esperando que nosotros hagamos lo mejor por ellos. Y si no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos la responsabilidad, mejor no le hagamos daño a la gente. El derecho es muy bonito, pero el derecho es, como dijo Piano, darle a cada quien lo que le corresponde. Y cuando uno está defendiendo a alguien, es darle la libertad. O ser muy sincero con las personas y decir, mire, el proceso permite dos etapas, que son las herramientas y las estrategias. Pero acá no hay nada como demostrar la inocencia. Lo que podemos aplicar son unas estrategias para lograr una admisión de hechos que le sea bastante favorable y que le sea bajada la pena en lo más mínimo que se pueda. Pero lograr una libertad aquí no puede haber porque no hay ningún elemento. Casi todos son acusatorios y son evidentes. Pero explicarle a la gente y no decir aquí va a salir la libertad y esto y aquello, cuando usted como persona sabe que eso no es así. Entonces siempre actuemos con transparencia y actuemos con la mejor intención de prestarle un servicio a las personas. Quería decirles también que existen unos recursos y existe el recurso del amparo constitucional que ya hemos hablado, que es darle a cada quien que le respete sus garantías, sus derechos constitucionales. La acción de amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a restablecer los derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido si el quejoso dispone de otros medios ordinarios idóneos para proteger sus derechos. Eso es lo que llamamos nosotros el amparo constitucional. ¿Para qué sirve? Dicho esto, también podemos decir que de esta definición se puede destacar las siguientes características. Se trata de una acción que tiende a tutelar los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales están establecidos como normas dentro de la Constitución que nos permite para que nos hagan cumplir nuestros derechos. Nosotros tenemos también derechos, pero también tenemos obligaciones. Y nuestros derechos terminan donde comienzan los demás. Así que no vamos a pensar que tenemos todo el tiempo nosotros la verdad verdadera, no señor. Yo tengo que ser respetuoso de los derechos de demás para que me respeten los míos. Cuando me están lesionando los míos, pues yo puedo introducir determinado amparo constitucional. Por eso dice, de esta definición se puede destacar la siguiente. Primero, se trata de una acción que tiende a tutelar derechos constitucionales vulnerados o amenazados de cualquier vulneración que me puedan violentar. Lo que te traduce que no se trata ni de un recurso ni un derecho, estando más dentro del mundo de las garantías. Existe una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del día 18 con número 18, perdón, del día 24 de enero del 2001, que es por el ciudadano ponente Iván Rincón Urdaneta. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, número 18, del día 24 de enero del 2001, perdón, de Iván Rincón Urdaneta, que habla sobre lo que es el amparo constitucional. Según criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el amparo constitucional es un mecanismo jurisdiccional destinado a la protección exclusiva de los derechos y garantías constitucionales y cuya finalidad
es restituir al ciudadano en el disfrute de sus derechos fundamentales o evitar o prevenir una amenaza contra los mismos. Por lo tanto, la existencia de una situación jurídica infringida, los efectos del amparo constitucional no pueden ser constitutivos, sino solamente restitutivos, o restablecer de esta situación que fue infringida en contra de aquella persona. ¿Qué quiere decir esto? El amparo constitucional es el mecanismo idóneo jurisdiccional que permite la protección de los derechos constitucionales de la persona cuando les son lesionados sus derechos fundamentales, y con él puede prevenir cualquier amenaza contra los mismos, contra sus derechos, y que no trae consecuencias nomás, sino serles restituidos o restablecidos los mismos cuando le han sido lesionados o han sido despojados de ellos. Una persona que está detenida ilegalmente, pues tiene que tener un amparo constitucional, o una persona que también cuando pasa muchas horas detenido y no le conceden la libertad, hay uno que se puede directamente presentar para que se le puedan restablecer su estado normal del debido proceso. Y eso se hace a través de un amparo constitucional. Está uno que se denomina el habeas corpus, que es cuando la persona se detiene y debe ser presentada en el tribunal dentro de las 48 horas siguientes de su detención, y sucede mucho tiempo de más, entonces puede solicitar un habeas corpus. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona está siendo privada ilegalmente, y cuando ha transcurrido muchos días que no hay un acervo probatorio en contra de la misma, entonces hay que introducir un habeas corpus. Pero vayamos a preguntarnos también lo siguiente: ¿será que nos van a aceptar ese habeas corpus? Porque como se ha deteriorado tanto el sistema de justicia, entonces muchas veces el habeas corpus pues, ni siquiera le hacen caso a eso, y hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 meses y ni siquiera lo han llevado a un tribunal, ni siquiera para presentación. Y algunos después de varios meses que sabe que está detenido. Entonces, se vulnera el derecho constitucional. Y cuando se vulnera el derecho constitucional, que no permite la aplicación de los amparos constitucionales que están establecidos como norma allí, por eso el recurso de casación prácticamente es como una figura que depura, que le reconoce los derechos a la persona que fueron infringidos por una decisión errónea del tribunal correspondiente de la causa, y que usted acudió a la sala, a la Corte de Apelaciones y tampoco le fue restituido eso. Usted tiene que interponer su, usted tiene que interponer su recurso de casación, pero cuando no sea eso, pues entonces hay una violación de las normas. Entonces, bueno, repetir, está el habeas corpus que hay que se permite. Pero a mí me llama poderosamente la atención esto. Yo siempre hago recuento de algunas cosas, porque resulta que el habeas corpus se aplica cuando la persona es detenida, está privada de libertad y no se ha puesto a disposición de un tribunal. Y a mí me llamó poderosamente la atención de una persona muy famosa que fue detenida hace como unos 4 años, 4 años más o menos en Argentina, ahorita no recuerdo el nombre, y se contrató un grupo de un bufete de abogados allá en Buenos Aires. Y resulta que los abogados interpusieron un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Buenos Aires, de Argentina, solicitando el habeas corpus a favor de su defendido, el cual, pues, por supuesto, fue desestimado por parte del tribunal, por cuanto el ciudadano no estaba detenido, el ciudadano estaba prófugo. Y los ciudadanos magistrados, el magistrado oponente le hizo ver a ellos que debía colocarlo primero a derecho para posteriormente, si se le violentaba el debido proceso, presentar el recurso a habeas corpus. Es como medio folclórico, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo de bufetes, de un bufete, perdón, de abogados de Buenos Aires, de una trayectoria firma
jurídica, pero no sé qué pasó allí, pero cometieron ese grave error jurídico, garrafal de todo punto de vista, que voy a interponer el lado del cuerpo cuando la persona estaba detenida, estaba prófuga y no le han puesto a derecho. El lado del cuerpo se da cuando la persona es detenida y está privada de libertad y no se hace absolutamente nada con ellos, sino, por ejemplo, si algo, lo mandan ahí al cuartel de prisiones, aquí a la Concordia, y tiene ya 10, 15 años tenido no llevado a los tribunales, entonces hay que hablar una vez cuerpo, pues. Pero allí eso pasó en Argentina y pasó defendiendo a una persona famosa y por un grupo de abogados más o menos también de prestigio en Argentina, pero quizá ellos querían demostrar que estaban haciendo algo para justificar, me imagino, la cantidad de dinero que estaban cobrando ese empresario y se fueron por allí, cuando puede haber hecho otras cosas que quedaran mejor ante la opinión pública, pero ellos se equivocaron. Entonces el habeas corpus se entabla o se presenta cuando la persona está privada de libertad y han transcurrido ya un lapso y no ha sido puesto a derecho en los tribunales. El recurso de el amparo constitucional es el que restablece las garantías, los derechos constitucionales que le han sido violentados a la persona. El efecto suspensivo es el más llamado restar la autoridad al juez competente que invoca a la fiscalía y que aparece todavía en nuestra aplicación porque no ha sido eliminado prácticamente de una norma constitucional que lo permite allí ejerciéndose y que en demás países fueron sacados ya de circulación, porque es un efecto suspensivo que no tiene ninguna función de ser. Sin embargo, aquí pues ya lo han dejado por allí para algunos delitos, pero no faltará quien de repente lo quiera invocar. Retomando lo que dije anteriormente de allí de los de vicios y errores procesales que aparecen dentro del contexto del proceso penal, pues sí hay un librito por allí que si ustedes lo pueden buscar a través de internet, perdón, a través de, no, a través de las páginas de Amazon, que se llama Vicio y Error en el Proceso Penal Venezolano y que se denomina Justicia Divina. Eso lo escribí en el lo publiqué a partir del mes de diciembre en Amazon. Está en versión en español y está en versión en inglés. Está por allí. Pues tendrán que esté interesado, lo puede comprar a través de Amazon, pero tendrá que poner dirección en la ciudad de Cúcuta, Colombia, porque para acá, para Venezuela, Amazon no despacha. Ahí está la orden para que ustedes tengan el conocimiento y puedan aprovechar también el mismo. Y no solamente ese libro, hay muchos libros que pueden ustedes estar leyendo que guardan relación con procesos. Porque los libros del Código Orgánico Procesal que nosotros leemos acá y que leen por ahí a los amigos en Ecuador, pues está establecido allí una cantidad de normativas y es como le enseñan a uno para poder actuar. Pero no nos dicen dónde están los vicios, cuáles son los vicios, cuáles son los errores que se cometen. Y parece mentira, y los académicos que escriben esos libros, pues se van únicamente fundamentando artículo por artículo. Y nosotros no podemos estudiar así, nosotros tenemos que decirnos las cosas claras como son y con cuáles vicios y con cuáles errores nos vamos a encontrar. Porque cuando uno está estudiando pregrado le caen muchas mentiras a uno. Y los profesores son un poco egoístas en no explicarle a uno cómo es el proceso, porque pareciera que si le explican a uno cómo es las cosas, como que uno les va a quitar el trabajo cuando se gradúe de abogado o de X profesión, ¿no? Y al alumno hay que explicarle. Entonces ya ustedes son personas ya con mucha trayectoria, muchos años de recorrido, otros están empezando ahorita, pero ya son abogados que tienen cargos públicos, están en algunas instituciones y como instituciones también deben de velar para que no le interpongan mañana, pues mañana un recurso por aquella forma nefasta, imprudente y negligente de hacer las funciones y ir en detrimento de la institución que ustedes trabajan y ustedes les prestan un servicio. Que recuerden que somos servidores públicos, los que están trabajando en instituciones públicas, servidores públicos, y que hoy están en esos cargos y mañana no están. Entonces, a atender bien a la gente y a estudiarse, por favor, todo lo que tiene que ver con esto. Dicho esto, apreciados amigos, les voy a recomendar, voy a mandar la tarea correspondiente a la tercera actividad, que deberán presentarla para el día 2 de mayo. ¿Y de qué trata? Primero que todo, los amigos ecuatorianos y los amigos venezolanos asistentes a este curso van a hacer un desglose de todo el articulado que guarda relación con el recurso de casación. En Venezuela lo tenemos establecido
dentro del recurso, dentro del libro cuarto, todo el articulado de lo que guarda relación el recurso de casación. El recurso de casación está desde el artículo 451 y termina en el artículo, van a leer del artículo 451, artículo por artículo, van a especificar hasta llegar al artículo 481. Perdón, hasta el artículo 482. El artículo 482 habla de suspensión condicional de la ejecución de la pena. El artículo 481 habla perdón del ofendido, habla sobre el inducto y conmutación de la pena. Todos esos artículos, artículo por artículo, definir cada artículo. El artículo, por un ejemplo, me van a decir por lo menos el artículo tal, el artículo 453, violación de la garantía que solamente haya sido establecida a favor del acusado. Este artículo habla sobre esto y esto, no tiene que transcribir todo el artículo, sino el artículo 353, visto esto, se refiere a esto y hace una explicación somera de cada artículo. Y lo mismo los amigos de la República de Ecuador, también van a hacer una explicación breve de artículo por artículo. ¿Por qué, señores? No es estudiar pregrado, sino que si ustedes comienzan a hacer una explicación de artículo por artículo, van a refrescar conocimientos que ustedes tienen aquí en su CPU y que algunos quizás no lo tienen. Entonces, cuando uno comienza a leer artículo por artículo, pues va almacenando y va dando la conclusión de cada artículo. O sea, su forma, cómo lo entendieron. Entonces me van a decir, el artículo 453 habla sobre esto, esto y esto, que es esto, esto y esto, me explica. ¿Ya? Ya. El artículo 456 habla sobre esto, esto y esto, y lo cual quiere decir esto y esto. O sea, ¿qué dice el artículo y cómo usted lo interpreta? ¿Estamos claros? Entonces, esa va a ser la tarea que ustedes me van a hacer para concluir esta cátedra de casación penal. Leerme y escribirme artículo por artículo con la relación, tanto del Código Orgánico Procesal Penal Integral Ecuatoriano como el Código Orgánico Procesal Venezolano. De igual manera, me hacen unas conclusiones de cómo les pareció las clases que les he dado y qué pudieron aprender de amparo constitucional, efectos suspensivos, habeas corpus y ultra petita. Esas 4 cositas, por favor. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por la atención prestada. Que el gran creador del universo le guíe sus pasos y nunca olviden, estoy a la orden, cualquier cosa que quieran, lo de Ecuador, lo de Venezuela, pues me pueden llamar. Mi celular es 0414-740-5080 o 0412-208-5080. Doctor Omar Martínez, dispuesto siempre a ser su amigo, a servir en lo que esté a mi alcance. Que el gran creador del universo les bendiga y que pasen un feliz fin de semana y que les dé Dios muchos años de vida, mucha salud y muchos éxitos de su profesión. Y como decía y dice un gran animador de televisión nuestro, siempre hagamos el bien y nunca miremos a quién. Porque el bien que hagamos hoy, si no lo recogemos nosotros, lo recogerán los que vienen atrás, que son nuestras generaciones de relevo y que son nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Feliz fin de semana.